Nosotros los inmigrantes latinos tendemos a cometer al menos uno de estos 8 errores financieros cuando emigramos a otro país. Quédate para averiguar si al menos estás cometiendo uno de ellos. Y el error financiero número 1 es tener un pie en tu país de origen y otro pie en el país a donde emigraste. ¿Por qué es un error financiero? Esto no te deja avanzar. Si llegas al país nuevo con la mentalidad de que solamente vas a durar 1 año, 2 años, 3 años, entonces no vas a echar raíces, no te vas a educar en ese país, no vas a invertir en ese país y eso va a detener totalmente tu vida financiera. Parte del crecimiento financiero de las personas es cuando hacemos networking, cuando nos relacionamos con otros, y si llegamos a un país sin intenciones de quedarnos por un periodo muy largo o para siempre, entonces vamos a evitar hacer relaciones y eso también nos va a afectar porque tal vez no consigamos mejores trabajos, tal vez no podamos ver otras oportunidades porque solamente estamos en nuestro círculo bien pequeñito donde estás o tú solo o algunos otros inmigrantes que tú conoces como tú. El error número 2 es tomar vacaciones como millonarios. Muchas personas que conozco que viven en los Estados Unidos o que viven en Europa y se van una vez al año de vacaciones a su país de origen a visitar a su familia, a sus amigos, a ver su tierra natal, tienden a tomar vacaciones que son bastante ostentosas, con muchos lujos, gastan muchísimo dinero. Me preguntarás, Johnson, ¿qué tiene de malo irte de vacaciones a donde tu familia y amigos? El problema es que muchas veces tratan de compensar de más. Por ejemplo, viven en los Estados Unidos, esperan el tax return que le dan una vez al año si aplica o duran el año entero ahorrando y se van 15 días a su país de origen y entonces explotan todo el dinero, gastan todo el dinero en hoteles de lujo, alquilan vehículos de lujo, se quedan en Airbnb en la ciudad, carísimos penthouses, van a restaurantes, se llevan a todos los amigos, se llevan a toda la familia y les pagan. No sé exactamente si es porque están tratando de mostrarle a su familia como que ellos están bien o si es que o si quieren agradar o si es una combinación. Sea cual sea el motivo, no te conviene hacer esto porque tú te pasas probablemente 11 meses y 15 días al año trabajando, tal vez en un trabajo en el que no eres feliz, trabajando súper duro, como un burro, y te vas 15 días a tu país de origen y tú básicamente destrozas, o sea, dañas todo ese esfuerzo que hiciste por 11 meses y 15 días. Esto es un error financiero gravísimo. Es para mí uno de los errores más graves que pueden cometer un inmigrante latino cuando vive en Europa, en Estados Unidos o en cualquier otro país. El error número 3 es no tener cuidado con los préstamos usureros. Cuando llegamos a un país nuevo no tenemos historial crediticio en ese país, generalmente no tenemos documentos, no podemos ser partícipe o entrar al mercado financiero donde ofrecen mejores tasas de interés como son los bancos y a veces tenemos que recurrir a préstamos de prestamistas o ir a financieras o sacar por ejemplo electrodomésticos fiados en una tienda donde las tasas de interés son altísimas. Si tienes posibilidades de tomar un préstamo en otro lugar donde te sea más económico, donde los intereses sean más bajos, pues te recomiendo que lo hagas. Si tienes un familiar que sí tenga documentos y tenga acceso a esos préstamos, tal vez puedes hablar con ese familiar para que tome el dinero prestado y tú te encargas de pagar las cuotas mensuales. Eso sí, tienes que ser muy responsable cuando haces esto. Por ejemplo, en mi caso, cuando ya yo tenía documentos del país a donde emigré y tenía acceso al sistema financiero, pedí muchos préstamos para mi familia que no tenían acceso a esos préstamos y les salía muy caro tomarlos con prestamistas o ir a una tienda a que le fiaran una cocina, una nevera. Eso sí, siempre con el compromiso de que ellos lo iban a pagar, me adelantaban 3 meses o sea, 3 cuotas de 3 meses para caso de emergencia, de que se queden sin trabajo o algo,
pues ahí hay 3 meses cubiertos para poder protegerme yo también y no tener que sacar de mi bolsillo para pagar la deuda de otra persona. Y aprovecho este momento para pedirte que te suscribas, para que aprendas de 5 a 9 todo lo que tienes que saber para dejar de ser empleado de 9 a 5. Y el error número 4 es compras compulsivas. Y es que usualmente cuando emigramos de nuestro país no es porque estamos nadando en dinero, es usualmente porque estamos en una situación económica bastante apretada y necesitamos buscar nuevas oportunidades. A veces cuando nos vamos de nuestro país y salimos de esa situación económica tan apretada y llegamos a un país nuevo y comenzamos a hacer dinero y vemos que nos bombardean con todos estos productos y este fácil acceso a las compras, como es en los Estados Unidos, por ejemplo, donde tú puedes comprar cosas de marcas baratísimas o tienes acceso a iPhone financiado que los pagas a una cuota bien bajita mensualmente, entonces podemos caer en ese hábito de compras compulsivas. Por ejemplo, en mi caso, 5 años después de yo haberme mudado, después de haber emigrado a otro país, una amiga mía emigró a ese mismo país 5 años después. Y 2 meses después de ya haber estado viviendo en ese país, ya tenía AirPods, tenía un Apple Watch, tenía el último iPhone. Todo era deuda, no tenía un fondo de emergencia. En mi caso, yo no tenía nada de eso, tenía solamente mi iPhone, mis audífonos eran unos audífonos bien, que funcionaban perfectamente, eran Bluetooth, pero no eran unos AirPods que costaban tal vez el triple. Y eso me chocó mucho porque esa persona acababa de llegar a ese país y lo primero que pensó en vez de construir su fondo de emergencia fue comprar compulsivamente en vez de estabilizarse. Te recomiendo que te estabilices financieramente primero, tengas un fondo de emergencia para que puedas hacer cualquier frente a enfermedades o a situaciones de emergencia y después entonces vayas comprando gradualmente esas cositas que tú quieres, que son unos lujos que tú te vas a ir dando. El error financiero número 5 es no dejar tu país atrás. Es normal que cuando nos mudemos extrañemos nuestra tierra, añoremos esos momentos que pasamos con familia, amigos, pero también tenemos que entender que ya eso quedó atrás y que tenemos que seguir adelante. Muchas personas no lo entienden o no lo piensan y lo que hacen es que se juntan con personas que también están en la misma situación, que son inmigrantes como ellos, son del mismo país y con esas personas es que hablan y no se integran a la cultura, no aprenden el idioma. Esto te afecta porque, como te decía antes, las conexiones sociales son las que te traen muchas veces ese crecimiento profesional, ese crecimiento económico, esos trabajos. Tal vez escuchas de un empleo nuevo, tal vez escuchas de una promoción, tal vez escuchas de unos préstamos. Es importante que te integres a la cultura para que puedas crecer. Por ejemplo, si tú vives en un país como Francia, Estados Unidos, Alemania y no hablas el idioma, eso te va a dificultar porque te va a trancar totalmente la carrera. Lo mismo pasa con las conexiones. La comunicación es importantísima, tienes que hacer contactos, tienes que integrarte a la cultura para que entiendas mejor cuáles son las costumbres y puedas saber qué ofrecer para poder seguir creciendo. Y esto me lleva al error número 6, que es que no aprenden el idioma del país al que emigraron. Yo sé que para algunas personas puede ser muy difícil aprender el inglés, aprender francés, aprender alemán, italiano, pero debes aprenderlo. Tú te estás mudando a un país donde el gran porcentaje de las personas que viven ahí hablan un idioma diferente al tuyo y tú necesitas comunicarte con ellos, donde las instituciones gubernamentales se manejan con un idioma diferente y necesitas aprenderlo. Si no lo aprendes, entonces se te va a dificultar totalmente tu desarrollo ahí. No vas a poder estudiar en la universidad, no vas a poder hacer cursos. Si hay una promoción, por ejemplo, trabajas en el almacén, pero salió una promoción para un ascenso de supervisor de almacén y tú tienes todas las calificaciones, pero no hablas inglés, no vas a poder ascender porque si hay personas que no hablan español en el equipo que vas a dirigir, ya tú no te puedes comunicar efectivamente. Es necesario que aprendas el idioma del país a donde te vas a mudar. Importantísimo, sin importar lo difícil que sea. Todo en la vida es sacrificio y la gran mayoría de las cosas que valen la pena son difíciles, pero necesitamos poner el trabajo y lograrlo. Y el error número 7
Ese es un error financiero súper delicado. A algunas personas no se les puede hablar sobre eso. Es mandar todo lo que te sobra de dinero a tu familia en tu país de origen. Y yo entiendo que muchas veces cuando emigramos dejamos familia que necesita un soporte económico, que necesita ayuda económica. Y eso se entiende perfectamente, pero no le mandes todo lo que te sobra porque si no te pones en una situación precaria. Digamos que tú vives en una habitación chiquitica y todo lo que ganas pagas en la renta, compras lo básico de comida y vives súper restringido. Y lo que te sobra lo mandas a tu familia. ¿Cuándo ahorras? No tienes un fondo de emergencia, no puedes invertir, tu familia va a seguir necesitando dinero constantemente, lo que quiere decir que realmente tú no estás ayudando a tu familia, lo que estás haciendo es cargando con tu familia. Y el día que te quedes sin trabajo, el día que no les puedas ayudar, entonces ellos están totalmente con las manos atadas porque no se desarrollaron, no saben qué hacer, no pueden producir dinero porque como tú has cargado con ellos por tanto tiempo, entonces muchas veces nos descuidamos. Por eso es importante que sepas, ayuda con lo que puedas, pero sin descuidarte a ti mismo, sin descuidar tu proceso y tu progreso financiero, porque si tú estás bien, ellos van a estar bien. Pero primero te tienes que ayudar a ti mismo. Eso es como el ejemplo de los aviones cuando baja la mascarilla y dicen, primero la mascarilla de oxígeno se la ponen los adultos y después se la ponen a los niños. Tú necesitas primero ayudarte a ti mismo para poder ayudar a tu familia. Y el error financiero número 8 es no regularizarse, no legalizarse o no sacar los papeles a tiempo. Esto es un gravísimo error. Te recomiendo que desde que llegues a un país, si llegaste de forma ilegal o te quedaste de forma irregular, busques cuáles son las vías para legalizarte lo más pronto posible. Porque mientras no estás legal y no tienes documentos, no tienes acceso a todos los trabajos que existen en el mercado. No tienes full acceso al sistema financiero. A veces ni siquiera tienes acceso al sistema financiero. Yo me acuerdo que cuando me mudé de mi país a República Dominicana, yo no necesitaba visa, pero me quedé de forma irregular. Cuando me quedé de forma irregular, no podía tener licencia para manejar. O sea que si quería hacer Uber, no podía hacerlo. No podía pedir préstamos al banco ni tarjetas de crédito. Me restringía totalmente. No tenía acceso a todo el mercado de trabajo porque hay trabajos que me exigían un número de cédula o un número de identificación del país, no del pasaporte. Entonces estas cosas me trancaron mucho el proceso de avanzar financieramente y no fue hasta que me regularicé y obtuve mi cédula que pude tener acceso a todas estas cosas. Entonces te recomiendo que le prestes mucha atención porque muchos de nosotros cuando emigramos nos olvidamos de eso y simplemente trabajamos y vivimos el día a día. Si queremos avanzar y mejorar financieramente, pues debemos sacar esto, debemos regularizarnos. Con el aumento de la inflación, los precios de la comida se están disparando. Por eso dale click a este video para que veas cómo puedes ahorrar dinero cuando estás comprando la comida. Hasta luego.